Buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos nuevamente en este programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. Hoy, obviamente, estamos con Ramón, que somos los conductores fijos de este programa, e invitamos a la compañera Valeria Benavides, candidata a secretaria general por Aten Capital. ¿Por qué? Porque estamos en una cuenta regresiva, estamos a 5 días que se definan las elecciones en el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Neuquén. Una elección que va a ser histórica, porque el resultado de esta elección depende de cómo sigue no solamente la situación de los trabajadores de la educación, sino también de la lucha de clases en Neuquén. Nadie se quiere quedar afuera de esta interna. Hay 2 listas. Está la lista del TEP, que es la burocracia sindical, quizás para que los que nos ven en otros lugares, lo que se conoce como la celeste, la burocracia peronista, para los que están mirando de otro país. Y por otro lado está el Frente Multicolor Bermellón Independientes, que es el frente del cual formamos parte y ha conducido ya durante casi 3 años y medio en la seccional capital, del cual el POR y la púrpura, su expresión en los trabajadores de la educación, forma parte. Así que le invitamos a Vale y vamos entre los tres a abordar varias cuestiones de esta campaña que nos parecen fundamentales. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien. En la cuenta regresiva ya, ¿no? Ya en 5 días. 5 días, muy bien. Bueno, la compañera Valeria es actualmente secretaria de formación de la seccional capital y ha desarrollado su tarea alrededor de una lucha política muy importante, por los cursos, por supuesto, pero fundamentalmente por intentar incluir en la propuesta de formación académica, política, una visión marxista sobre los problemas, porque no se trata solamente de formar a los docentes, sino de qué perspectiva uno los forma, ¿no? Y ahora es candidata a secretaria general de la seccional más importante. Como ustedes ven, es una compañera muy joven, un cuadro político de nuestra organización, pero que se ha forjado alrededor de las luchas de Neuquén. Vale, ¿qué puntos? Bueno, vos has estado recorriendo, yo después voy a contar un poco de la recorrida de la provincia. Se elige todo, la conducción provincial, los cargos de vocalía del Consejo Provincial, las seccionales. Has estado recorriendo las escuelas de capital a full estos días. Así que contanos algunos de los ejes sobre los cuales has desarrollado y qué respuestas tienen los compañeros. Sí, hemos estado recorriendo las escuelas de Neuquén Capital con mucha alegría por parte de los compañeros y las compañeras por la presentación de esta lista. Y uno de los ejes fundamentales de nuestra campaña tiene que ver con los organismos de base y la democracia sindical. Este es un punto fundamental porque la burocracia ha intentado, y el año pasado, pero ya viene hace varios años, tratando de barrer con los organismos de base como las asambleas. De hecho, el año anterior intentó hacer pasar el acuerdo con encuestas por escuelas en diferentes localidades. Intentó en Capital, pero no pudo. Pero esta medida, que es un salto cualitativo en el grado de burocratización, es uno de los ejes que estamos trabajando con los compañeros, porque es el motor, digamos, de las instancias de negociación que tenemos acá en Neuquén. En el resto del país no existen asambleas con las características que tienen acá. Prácticamente no existen las asambleas, ¿no? La burocracia, cuando hay una propuesta salarial, sale a decir por los medios si acuerda o no acuerda, y acá en Neuquén eso no puede suceder, ¿no? Esta idea de que en Neuquén deciden las asambleas, en Aten deciden las asambleas, es un punto importante y es un punto que el gobierno también intenta quebrar. No, las instancias de negociación son con asambleas multitudinarias que definen, debaten, deliberan en ese espacio cuál es la propuesta salarial que necesitamos y si aceptamos o rechazamos. Entonces, no puede imponerse simplemente la visión de un dirigente o de una conducción, sino que la base toma parte en las definiciones de la vida sindical de Aten. Durante este tiempo lo que hemos marcado es que en Capital en particular tiene la característica de defender lo que hemos construido durante estos 4 años, los cuerpos de delegados, hemos puesto en pie el cuerpo de delegados, ahora contamos con un cuerpo de más de 100 delegados de toda la capital, que se reúnen mensualmente para discutir la situación política, para discutir la situación de las escuelas, para formarse sindicalmente, y es algo que también la burocracia ha atacado y que en mandatos anteriores de hecho no existió, ¿no? Perdón, Vale, sumo algo a lo que vos decís. Hemos tenido en Neuquén Capital asambleas de 2.500 personas.
la burocracia sindical dice que son minoritarias, pero ellos cambiaron el estatuto con 300 personas en una asamblea de chosmalán, ¿no? Y una democracia sindical que se necesita más que nunca con la situación política que estamos viviendo. Te quería preguntar cuál es la posición en relación al DNU antihuelga. Es muy grave lo que está ocurriendo, entonces en este marco siempre es importante recuperar las conducciones sindicales, pero en este marco aún más con semejante arremetida del gobierno nacional. Sí, nosotros hemos tenido una posición clara desde el sindicato, planteando que hay que convocar justamente a instancias de asamblea, que las centrales como la CGT tienen que llamar a parar para repudiar la avanzada del gobierno de atacar el derecho a huelga. En un país donde más del 40% de los trabajadores estamos sindicalizados, un número altísimo a nivel latinoamericano, y que este gobierno de dictadura civil que caracterizamos de Milei intenta avanzar contra todas las libertades democráticas y el derecho a huelga. Entonces, en este contexto, la Comisión Directiva Provincial debería estar convocando a las instancias de asamblea para defender ese derecho, porque es el derecho primordial para poder salir a luchar por salario y por condiciones laborales. Bien, vale. Cuando hablas de condiciones laborales, Neuquén ha sido conocido y por eso muchos compañeros de otras provincias, del Chaco, de Tucumán, de Santiago del Estero, vienen a trabajar acá porque dicen que no hay trabajo en sus provincias y además porque los sueldos son muy bajos. ¿Qué puedes decir respecto de las conquistas que tenemos como provincia, que son parte de la lucha? Y por otro lado, bueno, ¿cuáles son las cosas que quedan pendientes? Sí, como vos decís, en esta recorrida hemos hablado mucho con los compañeros que vienen principalmente del norte y que traen sus experiencias de esas provincias, no solamente de las condiciones salariales y laborales, sino también en términos sindicales. Y la realidad es que acá en Neuquén todo lo que hemos conquistado en términos del salario y de las condiciones laborales ha sido producto de la lucha que hemos venido desarrollando con estos organismos que defendemos, como son las asambleas. En términos salariales, el año pasado se firmó un acuerdo que es totalmente insuficiente, que es un acuerdo que actualmente en campaña la burocracia está reivindicando. Y nosotros hemos salido a decir que es un acuerdo insuficiente porque no logra cubrir el costo de la canasta familiar y porque el último IPC que tuvimos no significaron ni 100.000 pesos de aumento. ¿Sí? Hoy una docente que se inicia cobra 1.080.000 pesos. Es decir, que es un cuarto del costo de la canasta familiar. Para intentar paliar la situación tiene que recurrir al doble turno, al doble cargo y a las 36 horas en media. Hoy la canasta supera los 2.500.000 en la provincia. Entonces, lo que estamos planteando es que es urgente la convocatoria a asambleas y la necesidad de reapertura de mesa salarial para discutir nuevamente el salario que necesitamos para poder vivir. Pero también en términos de las condiciones laborales, en la provincia estamos asistiendo a una avanzada inédita en términos de las reformas laborales. Hay un ataque por parte del gobierno al régimen de licencias, que no solamente se da a partir del recorte de las licencias que están otorgando, sino que también se da a través del presentismo, que lograron, digamos, avanzar el año pasado, luego de que tuvimos 8 semanas de huelga, donde impone a que los compañeros y las compañeras tengamos que ir a trabajar en condiciones pésimas de salud y demás para poder cobrar ese dinero que ayuda un poco a paliar la situación para muchas compañeras que son jefas de hogar. Esto tiene un punto central con algo que ha intentado avanzar el gobierno de la provincia, que es el ataque al estatuto docente que concentra todo ese régimen de licencias, que concentran todos esos derechos que nosotros defendemos, y que ese estatuto ha sido atacado en el resto de las provincias porque tiene un punto fundamental que es el que garantiza no solamente estos derechos, sino la posibilidad de independencia política por el acceso que tenemos al trabajo, ¿no? Nosotros decimos no le debemos el trabajo ni al gobierno ni a ningún dirigente sindical, entramos por listado público, por mérito, por antigüedad, por puntaje, y eso es lo que pretenden atacar, ¿no?
Bien, como vos bien decías, la burocracia sindical reivindica el último acuerdo salarial. Recordamos a los compañeros que nos están viendo en otro lugar del país que siempre el salario lo tenemos que comparar con la capacidad de compra. Y hablamos de la provincia de Vaca Muerta, donde los alquileres están alrededor de los 600.000 pesos, un lugar chico, ¿no? Para una familia. Entonces, si una maestra gana 1.100.000, obviamente no le alcanza. Tiene que trabajar doble turno si eso es lo que puede. Y además que todos, la diferencia salarial que hemos tenido, por ejemplo, el presentismo no lo cobran los jubilados, y es un punto muy importante para nosotros en este marco, además que los jubilados están luchando, vienen de ser otra vez esta semana reprimidos, estamos viendo cómo los jubilados del ANSES ganan una miseria y quisieran llevar a la situación de Neuquén, por lo menos acercar, si no igual, a la condición de ANSES. Y bueno, entonces nosotros tenemos que pelear siempre por sumas al básico y estamos diciendo que para mejorar las condiciones laborales y salariales necesitamos recuperar ATEN. Yo quería hacer referencia, antes de darte la palabra a Ramón, a ver cómo lo están viendo ustedes allá, que sé que lo están siguiendo con mucho detenimiento a toda la campaña. Hemos recibido, les quiero contar, apoyos de los trabajadores de la educación de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Cruz, de La Matanza. Hay un entusiasmo en la base docente, en la militancia docente respecto de las elecciones de Atenas, así que me imagino que también allá en Buenos Aires la están siguiendo. Un aspecto importante que tiene que ver con la independencia política del gobierno de las conducciones sindicales. Nosotros estamos haciendo un eje en ese punto porque la burocracia sindical del TEP, si bien Neuquén siempre tuvo sus particularidades, a partir que se profundizó la crisis y a partir que pasaron 11 años, estamos hablando de más de 17 años hace que está la conducción del TEP en el poder. O sea, estamos hablando de muchos mandatos, estamos hablando de dirigentes que hace muchos años que no vuelven a trabajar. Pensamos en Fanny Mancilla, yo no sé qué es la candidata de la burocracia, no sé cuándo fue la última vez que trabajó en una escuela, ni hablar de Marcelo Guagliardo, ni el resto de la lista. O sea, estamos hablando de un grupo, de un sector que se ha enquistado en los cargos políticos y que además ha ido, digamos, mutando de una conducción que tenía vicios burocráticos, pero que se distinguía del resto de las prácticas del país, porque no podía hacer en Aten lo que hacía la Celeste en otros lugares, a directamente y abiertamente mostrar su acuerdo con el gobierno y llevar prácticas antiburocráticas, que es a la que hacía referencia la compañera Benavides. ¿Qué ocurre? Cuando una conducción sindical le debe muchos favores al gobierno, licencias sindicales, plata, etcétera, pierde la posibilidad de luchar por las reivindicaciones de los trabajadores. Es decir, pasan en la política actual, tanto de las reformas educativas como de la política sindical en general, los mejores funcionarios del gobierno son los dirigentes del TEP. No solamente que hay dirigentes del TEP que se han pasado al gobierno, sino que hay actuales dirigentes del TEP. Les cuento un detalle, una perlita que por ahí, para que le llame la atención. En la seccional Andacollo, la secretaria de Finanzas del TEP es funcionaria del distrito y es la que implementó todos los descuentos en el último paro. Es decir, la misma persona que está a cargo de la finanza del sindicato es la que trabaja en el distrito y es la que le descontó a los compañeros los salarios cuando fuimos al paro. ¿Cómo es posible convivir con una conducción que le ha aportado más de 10 funcionarios provinciales y tantos más que no debemos saber? Porque eso, ¿por qué no enteramos? Porque fuimos a Andacollo y los compañeros nos dicen, no vamos a votar al TEP. Si vemos que la que nos hace los descuentos digamos, por los paros es la misma que es de la conducción. ¿Cuántos más sabrán que no sabemos? El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación era el secretario general de Villa Langostura. El que maneja las finanzas actual de la conducción provincial fue candidato a diputado por el Rolo, que es el gobernador de la provincia. Y así, y así, y así podría dar un montón de ejemplos. Esto muestra que un gobierno de coalición, como es el gobierno de Rolando Figueroa, es un gobierno que rápidamente se acomodó con Milei, pero como han hecho otros gobiernos que siempre están en sintonía con los gobiernos nacionales, es un gobierno que tiene lazos íntimos con la burocracia sindical, o la burocracia sindical tiene lazos íntimos con el gobierno, porque le aporta a funcionarios y porque además son los primeros en defender la política pedagógica y educativa del gobierno. Y nosotros planteamos que una conducción sindical no puede estar de los dos lados del mostrador.
O estás con los trabajadores o estás con el gobierno. Mientras el gobierno ataca la educación pública, la educación especial, ayer nomás, antes de ayer, en el local sindical de Aten Centenario, gobierno y sindicato presentaron el documento para la educación especial de la reforma. Es decir, utilizan el local sindical para... Bueno, creo que estos ejemplos que estoy dando, y podría dar muchos más, muestran de cuerpo entero cómo hay una integración total, cuestiones que no ocurrían en Aten. Por eso hay un sector de compañeros jubilados, compañeros de militancia de muchos años, que asqueados de las prácticas burocráticas del gobierno y de la convivencia del gobierno con la burocracia sindical y viceversa, es que están planteando ahora la necesidad de recuperar Aten. Y esta ha sido la consigna principal de este frente: vamos a recuperar Aten para la lucha. Vamos a volantear. Ayer, una volanteada antes de ayer, en un encuentro de nivel inicial, y contaban las compañeras que las maestras decían, vamos a recuperar Aten. Es decir, la base docente ha tomado como propia esta consigna. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Justamente lo que vengo explicando. En esta elección sindical no solamente participan los afiliados y las afiliadas, los trabajadores de la educación. En estas elecciones internas metió la cola el gobierno. ¿Y cómo la metió? ¿Cuál fue su máxima expresión? Cuando la ministra de Educación, en una entrevista pública, dijo, cuando un periodista le preguntó qué pensaba sobre las elecciones de Aten, que efectivamente prefería el modelo que se sentaba a dialogar, el modelo del TEP. Es decir, la ministra le dijo a los docentes que tienen que votar al TEP. Por eso nosotros decimos fuera, que se vaya el gobierno de la interna sindical. No queremos que metan ni sus narices, ni su plata, ni nada. La ministra de Educación que vaya a arreglar las escuelas, que es un mamarracho su gestión desde que ha comenzado, donde hay miles de estudiantes que todavía están sin clases. En la provincia de Vaca Muerta, donde en el oeste neuquino hace 20 años que no se construye una escuela media. Entonces nos plantamos muy fuerte como agrupación y como frente para decirle a la ministra Soledad Martínez que no tiene nada que hacer en nuestra interna sindical, que los que vamos a definir, los que tenemos que definir el futuro de quién, en manos de quién queda la dirección sindical, somos los trabajadores de la educación. Ojo, dentro del sindicato los trabajadores tienen muchas posiciones. Hay compañeros que tienen partido, hay compañeros que no tienen partido, que tienen una posición, que tienen otra, que votan. Pero somos un frente de trabajadores, donde no tiene lugar la patronal. Entonces, ese punto de la independencia política es muy importante y planteamos que es uno de estos ejes, quizás yo no tantos años, sí, varios, pero quizás los compañeros más viejos, más antiguos del sindicato dicen que jamás habían visto una contienda electoral con una participación tan abierta al gobierno. Siempre vimos, con la burocracia sindical, que aparecían los funcionarios a votar, que el gobierno ponía autos. En el interior se ve más claramente, digamos, cómo viene ese intendente que hace muchos años que no trabaja y pone el voto. Pero al punto de que la ministra salga a decir quién hay que votar, bueno, tenemos que decirle que no. Este 29 de mayo tenemos que decirle que no. Bueno, Ramón, vos has visto el desarrollo de toda esta política. Nosotros, Vale recién decía que estuvo recorriendo la capital, el resto de las compañeras estuvimos recorriendo la provincia, fuimos al norte neuquino, fuimos a Cutralcó, fuimos a Rincón, a Añero, a un montón de seccionales, y obviamente no es como dice el TEP, que ahí es todo, digamos, todo TEP. Los compañeros del interior son muy críticos y la están pasando muy mal porque la misma burocracia sindical cierra los cargos en las escuelas albergues, no pelea por las casas institucionales, se tienen que pagar su propio transporte. Es decir, si las condiciones de edilicia son graves en la capital, imagínense en las escuelas rurales. Pero bueno, hay un entusiasmo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué pasa en Buenos Aires con las elecciones de Aten? ¿Qué tenés para aportarnos? Hay una gran expectativa por estas elecciones, porque ustedes ya han probado en la dirección de Capital cómo se puede dirigir el sindicato. Esto que ustedes señalaban al principio, de las asambleas, las reuniones de delegados, la cantidad de cada vez más escuelas organizadas con sus delegados, el hecho de la rendición de cuentas, que para ustedes ha sido fundamental. Siempre todos los afiliados del sindicato saben qué hacen con el dinero, cuánto recaudan y en qué se gastan los recursos del sindicato. No es un problema menor. Justamente algo que caracteriza a la burocracia de los sindicatos es no rendir cuentas de los dineros que reciben, de las cuotas de los afiliados, del manejo de las obras sociales, de las relaciones con el gobierno.
Y esto se ha trasladado también, me parece, a la conformación de la lista, este frente que han conformado, y que también me parece que hay que rescatar este método de convocar a plenario de los activistas, de las agrupaciones, que a la luz abiertamente, que no es una mesa cerrada de 4 o 5 representantes o 10 representantes de las agrupaciones, sino que se invita a un plenario donde participan delegados, activistas, para poder discutir la importancia de armar este frente. Esta vida sindical que tiene Aten Capital y otras seccionales y que se pretende trasladar a la provincia es un hecho de suma importancia, porque es una referencia de cómo hay que construir cómo se conquista la democracia sindical y cómo cuando los trabajadores se encuentran en una dirección que garantiza la democracia, participan abiertamente y participan masivamente como lo han demostrado en las asambleas. Ramón, te quería hacer una pregunta, porque desde tu experiencia, el gobierno y el TEP están haciendo una campaña del terror. Una campaña macartista, casi le falta decir que ahora suben los comunistas y que se comen los chicos, bueno, todas esas cosas, ¿no? Están diciendo que si ganan la multicolor se van a perder los cargos, los puestos de trabajo, y están diciendo que vamos a una lucha por paro por tiempo indeterminado donde nunca y donde vamos a perder todo. ¿Qué se Sí, en realidad, justamente, ustedes siempre hacen referencia a la experiencia de URMA en Bolivia. Durante décadas, los trabajadores docentes confirman a la dirección de URMA, al frente del sindicato, porque están probados, porque no llevan adelante ninguna aventura. Es decir, el sindicato son los trabajadores y no se hace nada sin la voluntad de los trabajadores, sin la decisión del conjunto de los trabajadores. Esta es la responsabilidad de una dirección. Entonces, hay que explicar esto, porque ustedes motivos para hacer huelgas por tiempo indeterminado sobran, porque las condiciones son insoportables, porque por la falta de presupuesto, por los bajos salarios, por montones de problemas. Sin embargo, ustedes han sido extremadamente cuidadosas, todas las acciones han sido decididas en asambleas y cuando se levanta una medida de fuerza, se levanta también en asamblea. Este es el mecanismo. Entonces, hay que contestar, por suerte ustedes ya han probado, no necesitan probar cómo dirigen un sindicato, y ustedes han dirigido la seccional más importante. Entonces, hay sobradas pruebas. Este es un síntoma de desesperación. Esto que estás comentando sobre el entrelazamiento tan corrupto con el gobierno, esto genera crisis también en sus filas. Esto que señalabas es muy contundente, esto que relatan los compañeros sobre estar en los dos lados del mostrador. Esto es violar completamente la independencia de los trabajadores, la independencia sindical. Entonces, esto genera una crisis también en sus propias filas. Esto es un problema que aparece en general en todos los sindicatos. La gente está con mucha bronca con las direcciones, porque las direcciones no convocan asambleas, porque las direcciones acuerdan con los patronales o acuerdan con los gobiernos. En este momento, esta semana, por ejemplo, prácticamente le fue impuesto un paro general en la provincia de Buenos Aires porque la dirección de SUTEBA está totalmente entrelazada con el gobierno de Kicillof. Entonces han aprobado un acuerdo miserable, no solamente en los docentes, también en la salud y en otros sectores estatales hay mucha bronca porque un gobierno peronista, el gobierno de Kicillof, se ha sumado también al cepo salarial, es decir, aumentos, ajustes salariales muy por debajo de la inflación, y peor todavía, al igual que hace el gobierno nacional, amenaza con descuentos, descontarle a los trabajadores que ejercen su legítimo derecho de huelga. Entonces, esta es la crisis que tiene esta burocracia, que es absolutamente cómplice de los gobiernos. Entonces, estamos viendo, estas elecciones tienen una gran importancia, porque es una referencia para los docentes de la provincia de Neuquén, pero es una referencia para todos los trabajadores, en primer lugar los estatales de Neuquén, pero el conjunto de los trabajadores y también para todos los docentes del país. Porque ustedes han vivido la experiencia de otras conducciones
del interior del país que han ido a visitarlos para ver cómo es la experiencia que han recorrido, cómo han hecho para manejar un frente con tantas agrupaciones, con tantas posiciones distintas y sin embargo, cómo han fortalecido el sindicato. Y la clave es que todos hacen base a criterios elementales de democracia sindical, de rendición de cuentas, de actuar de frente, de cara a los trabajadores. Esto es lo esencial. A mí me parece que esta es la importancia que tiene esta elección. Tiene una importancia para ustedes, pero tiene una gran importancia para nosotros. Hay una expectativa en la vanguardia de que se pueda recuperar la provincial y que se pueda reproducir a nivel provincial lo que ya han hecho en Aten Capital y en otras seccionales. Esta es la importancia que tiene. Estamos viviendo momentos muy difíciles, de ataques muy duros. Ayer, antes de ayer, ya planteaba esto que vos decías antes, de limitar todavía más el derecho de huelga, prácticamente que quitarle a los trabajadores el derecho de huelga, al mismo tiempo que desconocen las paritarias, desconocen los convenios que se firman, es decir, poniéndole un tope del 1%, o sea, para, digamos, imponer un retroceso en el poder adquisitivo del salario y no aceptar ninguna paritaria que vaya por encima de ese 1%, al mismo tiempo dicen, no tenés derecho a protestar. Te vamos a legalizar, te vamos a descontar. Digamos, ahora Ramón, tomando en cuenta la medida del gobierno, quizás es un gobierno, digamos, es un error bastante grave porque es un gobierno envalentonado por las elecciones de Capital Federal, pero no sé si tomaron nota que la mitad de la población no fue a votar, y por otro lado, que tiene una provincia prendida a fuego, o sea, Tierra del Fuego. De hecho, digamos, la respuesta al DNU es que hay un paro enorme, no existe el DNU en Tierra del Fuego. Sí, una cosa es lo que ellos dicen, ellos tienen que presentarse como que han ganado, pero Claro. también saben que los ha votado el 15% del padrón. Porque entonces dicen, ¿de qué triunfo pueden hablar cuando ha votado la mitad de la población y de esa mitad sacaste el 30%? Pueden hacer un discurso triunfalista, que le ganaron al PRO, que le ganaron al peronismo, pero la realidad es que hay una alarma porque se repite desde las elecciones en Santa Fe, las 4 elecciones posteriores y esta elección en Capital, es que hay una baja concurrencia. ¿Por qué? Porque no hay las formas democráticas no sirven para resolver los problemas de la población y que uno tras otro se cargan de verso, de discurso, pero no resuelven los problemas. Entonces, las masas viven de frustración en frustración con las elecciones. Entonces, y en este marco... en la zona sur de la capital federal hay barrios que votó el 40%, menos del 40%, escuelas donde votó el 20%. Más bajo que en el 2001. Sí, mucho más bajo que en el 2001. Entonces, lógicamente, esto es una forma pasiva de repudiar, de decir, no los queremos, que se vayan todos, estos son todos iguales, es decir, no nos representan. Es una forma indirecta, pasiva de decirlo, pero otra es la forma que decís vos de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un ataque brutal que amenaza con cerrar las fábricas y los trabajadores se han puesto a la cabeza con su paro contundente que ha arrastrado al conjunto de la población. Prácticamente no quedó nadie sin movilizarse, sin sumarse a la lucha de los metalúrgicos de Tierra del Fuego. Ramón, en este marco cobra una importancia mayor recuperar las conducciones sindicales porque, digamos, frente a tal ataque del gobierno, queda más expuesto el rol conciliador de la CGT, por ejemplo. Entonces... Exacto. Y que solamente la clase obrera puede tomar en sus manos la resistencia y el enfrentamiento con este régimen. Esto afecta a toda la población, pero son los trabajadores ocupados, son los trabajadores organizados, especialmente la clase obrera la que tiene que tomar en sus manos, recuperar los sindicatos y encarar un plan de lucha para terminar con esta política, con este gobierno, lo más rápido posible, porque ellos están dispuestos, todos los días hay un nuevo ataque, todos los días, en todos los terrenos, entonces hay que pararle la mano. Y ni las direcciones políticas ni las direcciones sindicales están a la altura de esta lucha.
Ahora, cuando aparece una respuesta como la de la UOM de Tierra del Fuego, los trabajadores y la población se suma inmediatamente, porque saben que la lucha, la pérdida de esos 7.000 o 9.000 puestos de trabajo metalúrgicos va a afectar a toda la población. Entonces, y algo muy interesante, ¿no? Ya inmediatamente dicen, esto es porque el Fondo Monetario lo pide. Todos sacan la reflexión, y esta idea de que es el Fondo Monetario que está gobernando. Entonces, directamente es el que impone el recetario, todas las medidas que hay que tomar. Es decir, para el reajuste de las jubilaciones, para el cepo salarial, para la ilegalización del derecho de huelga, cualquier punto que querramos tocar ya está anticipado, está escrito en el programa del Fondo Monetario. Por eso es tan importante recuperar las direcciones sindicales. Ustedes tienen una gran responsabilidad que la están asumiendo con una gran alegría, con un gran entusiasmo, porque encuentran una buena respuesta de los trabajadores. Dice, esto es lo que necesitamos. Esta es la forma en que hay que desarrollar nuestra vida sindical, porque el sindicato es nuestro. Y esto se revela en ciertas insatisfacción de los trabajadores. En muchos lugares empieza a aparecer, no, hay que desafiliarse, el sindicato está en cualquiera, no nos representa. Hay que decir, la experiencia de ustedes es esta idea de que todos se tienen que afiliar. Necesitamos trabajadores que participen masivamente de la vida del sindicato, porque de ahí hace su fuerza. Quería, bueno, en relación a lo que vos decís, este entusiasmo, quería preguntarle a Valeria, porque le cuento a Ramón, le cuento al resto de la audiencia, hay cientos de fiscales. Nosotros solamente como Púrpura tenemos más de 100 en Neuquén Capital, y bueno, después se suman del resto de la provincia, lo mismo el resto de las agrupaciones. Vale, hay un entusiasmo enorme para la elección y nos jugamos, hemos presentado, es la vez que quizás presentamos en más seccionales. ¿Cuál es nuestro mensaje a toda esa militancia que está diciendo hay que recuperar a TEN para los días que quedan? ¿Cuál es la tarea? Sí, la tarea central es que cada delegado pueda trabajar el padrón de su escuela, que esos cientos de fiscales podamos trabajar para garantizar que no exista fraude, pero hay un punto central que estamos diciendo. La única forma de frenar cualquier intento de maniobra por parte de la burocracia y el gobierno es que los docentes, los trabajadores de la educación participen masivamente de las elecciones. Ese es el punto central, el llamado a participar masivamente de las elecciones, a impedir que el gobierno siga digitando a quién tenemos que votar, como vos decías, Ángel, no vamos a no dar lugar a que la ministra nos diga a quién tenemos que votar. Así que ese es el punto central, porque acá lo que se define es quién va a entrar y va a negociar el salario y las condiciones laborales de acá a 4 años en la provincia de Neuquén, en la provincia de Vaca Muerta, donde hay condiciones para conquistar mejoras en el salario, al básico y en las condiciones laborales. Claro, como dice Vale, acá participa el gobierno y las multinacionales también están mirando porque estamos en un lugar donde efectivamente es la provincia con mayor migración interna, porque hay mucho trabajo, está la explotación petrolera, pero esa misma, digamos, ese mismo contraste, ¿no? En Añelo, por ejemplo, donde uno ve edificios enormes que parecen, digamos, de muchísima plata, y al lado tenés hospitales que se caen, barrios sin gas, o sea, es evidente que la producción y la producción petrolera en la región no ha redundado en ningún beneficio a los trabajadores, y entre ellos los trabajadores de la educación y también las familias. Y le decimos a las familias que la lista que va a defender la educación pública es la lista multicolor Bermellón Independientes, porque somos los que vamos a ir a pelear por mejores condiciones laborales y salariales. Un ejemplo claro de esto es que estamos en una provincia donde 3 trabajadores murieron con la explosión de una escuela. Y el que salvó al gobierno y a la ministra de Educación fue Marcelo Guagliardo, que dijo que era inconducente pedir la renuncia. Y en esa escuela podrían haber muerto todos los estudiantes. Es grave lo que estoy diciendo, pero estamos frente a esa situación. Entonces, también para el resto de las familias, los trabajadores, la conducción que va a pelear por la educación pública es la actual, y por eso hay tanto entusiasmo. Yo recién decía, voy a repetir el dato porque no me parece menor, que solamente nosotros tenemos más de 100 fiscales, y así
en la provincia deben haber, yo creo que más de 500 a esta altura, entre todas las listas. Realmente es un número impresionante para la cantidad de población que hay y muestra el entusiasmo. Así que llamamos en los días que quedan a redoblar la campaña, a hablar con los compañeros, porque ellos tienen la plata, tienen el clientelismo político que han sacado, han prometido casas, han prometido terrenos, pero el clientelismo político tampoco tiene lugar cuando la necesidad es tan grande. Mirá, en Cutralcó, les cuento, en algunos lugares repartieron 20 casas y acomodaron a los que le dieron las 20 casas. Promesas de casas, vamos a ser concretos. Pero detrás de esos 20 hay 250 que están en la lista de espera. Y esos 250 están muy enojados, no porque el sindicato luche por casas, sino porque saben que esa distribución fue alrededor del clientelismo político, del acomodo. Entonces, eso también es lo que vamos a repudiar. Porque no se puede tapar un problema tan grave como el problema de la vivienda, no se puede tapar el sol con una mano, no se puede tapar el problema del salario acomodando uno a otro cargo, porque acomodan a uno, pero hay cientos que están viviendo con 1.100.000. Entonces, ellos cuentan con el aparato, ellos cuentan con el gobierno, ellos cuentan con la intervención de la ministra. Nosotros contamos con la conciencia de clase, la conciencia de que es necesario tener una conducción independiente del gobierno. Entonces, nos jugamos a que todos participen, que sean parte de esta elección, que sea una elección histórica y que podamos recuperar a TEN. Creo que nosotros ya ganamos, o sea, tenemos que saber que el primer triunfo fue bajar a Marcelo Guagliardo de la candidatura, que no se haya presentado y que haya presentado a su esposa, aunque podemos hablar de nepotismo, ¿no? Ese fue el primer triunfo. El segundo triunfo es la campaña que hemos impuesto en toda la provincia, donde fuimos a todas las escuelas a discutir las condiciones salariales, porque esto ya genera otro movimiento. La gente ya está discutiendo que no está bien no tener casa institucional, que el sueldo está bajo, que hay que luchar, que las consecuencias de la reforma, o sea, ya el programa político que fuimos a debatir en las escuelas, en los medios de comunicación, en la radio, ya también es un triunfo político, porque nosotros estamos acá, no solamente, no es que queremos llegar a la conducción solamente para ganar, queremos llegar para que todos los trabajadores puedan canalizar a través de los organismos democráticos las necesidades que tienen. Y eso ya se impuso. Ya en la misma campaña denunciamos el abandono del gobierno de la escuela pública. Ya pusimos al gobierno en problema. Entonces ahí también ganamos. Y también ganamos no solamente en la cantidad de listas que se conformaron en el interior, sino que en cada una de las seccionales fuimos a explicar cómo funciona el cuerpo de delegados, porque aunque ustedes no lo crean, no sabían. Y le dijimos que ninguna conducción puede dirigir sin delegados, que los delegados representan a las escuelas, que son la mejor expresión. Entonces, eso también está ganado, no solamente para un frente, sino para toda la base. Esta conducción, esta conducción de Aten Capital, de las seccionales opositoras, este frente ya ganó, porque ya la base ganó en poder debatir todas estas ideas. Por supuesto, el jueves también queremos ir a ganar todo, y por eso necesitamos que los trabajadores participen masivamente, pero entendemos que el balance de esta campaña ha sido absolutamente positivo. Hay dos campañas. Está la campaña del TEP, que lo único que dice es meter miedo contra la izquierda. Y está nuestra campaña que empezamos hablando de las condiciones laborales de los docentes, empezamos hablando contra el gobierno y en tercer punto explicamos la diferencia de los modelos sindicales. Entonces considero, no sé cómo lo ves Valeria, cómo lo ven Ramón, pero que ya nos quedan unos minutos, la base ha ganado. Sí, quiero perdón. No, que efectivamente estos debates que no se están desarrollando en el resto de la provincia, porque quizás en Capital hemos tenido, al tener los plenarios de delegados y la recorrida por escuelas, muchas de estas cuestiones se están discutiendo, ahora se lograron profundizar, pero logramos expandir al resto de las seccionales, que eso es central, y porque también pudimos corroborar el descontento que existe, que veníamos caracterizando del año pasado, luego de las 8 semanas, ese descontento con la conducción, ahora se manifiesta en cada una de las discusiones que estamos llevando adelante, así que saludar a todas las compañeras de las escuelas, a toda la provincia, que están militando con mucha alegría esta campaña que implica poner en pie a nivel provincial una conducción clasista, combativa, que defienda los intereses de los trabajadores y no de la patronal. Bien, antes que cerremos. Sí. Un paso en la recuperación de
todos los sindicatos de trabajadores. Y creo que esto, la cantidad de fiscales, la cantidad de gente que se incorporó a la lucha por difundir, luchar por el voto para la lista, y con la convicción de que hay que defender el voto hasta el último minuto, en el conteo, defender la urna, porque ustedes han tenido experiencias de fraude en elecciones anteriores. Los compañeros, no para atemorizarlos, pero decir, hay que garantizar hasta el último minuto, hasta que no está cerrada la urna y no está el conteo y está todo firmado, porque están desesperados. Esto es lo que, cuando me quedé pensando, esto que decías de este macartismo, de estas tonterías que salen a decir, porque es lo mismo que hace toda la politiquería patronal en las elecciones, salir a decir cualquier barbaridad a último momento, recurrir a cualquier maniobra para captar el voto, para que el otro no lo tenga. Entonces, hay que responder con la realidad. Ustedes tienen la experiencia atrás, una experiencia formidable, y es esto lo que hay que hacer valer. Y estar preparados para defender los votos contra los fraudes, las maniobras. El hecho de que el gobierno se haya implicado así abiertamente en apoyar la lista del TEP da una idea de que no tienen límites. El hecho de que tienen semejante cantidad de funcionarios del TEP metidos dentro del gobierno muestra de que han perdido la brújula completamente. Es decir, han abandonado cualquier idea de independencia sindical. ¿Qué es esto lo que ustedes representan? La independencia política de los trabajadores frente al Estado, frente a las patronales, y esto es una conquista extraordinaria que está en marcha. Bueno, en la próxima probablemente estaremos festejando, esperemos que sea así, y toda la suerte, toda la fuerza para estos últimos días de campaña. Muchas gracias. Esto va a ser un triunfo importante para todos los trabajadores. Vamos a pedirle a quienes vieron este programa que se comuniquen con nosotros si nos quieren hacer un aporte económico, porque hemos hecho toda la campaña Pulmón con bonos, con compañeros que pusieron de su bolsillo 20.000, 50.000 pesos, 5.000, 10.000. Es una campaña donde nosotros podemos mostrar exactamente de dónde hemos sacado la plata, así que si alguien más quiere colaborar nos viene muy bien, porque hemos gastado en nafta, en afiches, no sé, en todo lo que sea necesario para las campañas. Entonces, si nos quieren colaborar, nos viene muy bien. Segundo, a todos los fiscales y compañeros que se han anotado, o alguno que no se anotó, que se anote, porque siempre es muy bueno tener de más. La burocracia, como decía Ramón, no va a alargar tan simplemente la semejante caja de ATEN, y además la posibilidad de negociar con el Estado. Están enquistados hace muchos años, así que tenemos que cuidar nuestro voto, tenemos que cuidar que se exprese lo que la base decida el día 29 de mayo. Se comunican con nosotros. Y bueno, te quiero saludar a Valeria por la gran campaña que ha hecho, la compañera desde su trabajo, porque sin licencia, es vicedirectora de una escuela y se ha cargado al hombro y va a tener por delante, porque estamos frente a la futura secretaria general de ATEN Capital, que no es menor, va a tener por delante una gran tarea que por supuesto va a contar con todo el apoyo de la agrupación Púrpura, que es la expresión del POR en educación. Pero bueno, finalmente siempre esas ideas y esos programas se expresan en personas, y en este caso es de la compañera Belavís. Hay una cantidad de compañeros nuestros que son candidatos. Hay la compañera Analía, que es candidata a secretaria de formación de ATEN Provincial. Muy importante ese puesto, nos interesa mucho, lo peleamos para ella, porque para nosotros la formación política es una prioridad como organización. Hay compañeras que van también para las vocalías, hay compañeras que van dos compañeras nuevas que van en la seccional capital, son Emi, Cintia, son compañeras delegadas, es la lista de los delegados, es la lista de los activistas. Realmente los compañeros de Picún, que han renovado, han puesto compañeras nuevas que no habían estado nunca para una secretaría general. Encabezan dos compañeras mujeres de nuestra agrupación en Picún Leufú, y así en distintas listas. Así que saludamos esa camada nueva de dirigentes que se viene. Bueno, en mi caso voy desde candidata a secretaria de prensa de ATEN Provincial. También tendré una gran lucha, porque sabemos que el poder de los medios de comunicación es muy grande, y generalmente son sostén de la gobernabilidad y del status quo, entre ellos de la burocracia sindical. Así que es un desafío para todos nosotros, pero creo que esta renovación también de cuadros políticos de esta agrupación muestra
el tipo de organización que somos una agrupación que nos preocupamos muchísimo por la formación sindical, donde no solamente se destacan 1 o 2 dirigentes, sino que tratamos que todos se formen y que puedan ser capaces de dirigir. Así que quería felicitarla a Valeria, porque va a ser la próxima secretaria general de Aten Capital, la seccional más grande, con más de 6.000 afiliados de la provincia. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. No se olviden de ponerle me gusta, compartir. Cualquier pregunta se comunican con nosotros y esperemos estar festejando. Fuerte abrazo a la victoria.